Vimos en el segmento anterior que la estructura de estas nubes gigantes de gas que encontramos en la galaxia, como la nebulosa trífida que tenemos en la imagen, se mantiene debido al equilibrio entre dos fuerzas. La primera fuerza es la presión térmica, la que se debe a la agitación de las moléculas, los átomos que forman esa nube y que tienden a que la nube se expanda. Y la otra es la gravedad. Digamos que hay atracción gravitatoria entre la masa que compone esa nube de gas que hace que tienda a contraerse. Cuando la nube está en equilibrio, pues digamos que las dos fuerzas están equilibradas y por tanto ni se expande ni se contrae. La nube puede durar muchos años. Sin embargo, hay procesos que pueden romper ese equilibrio, pues como pueda ser pues, el propio movimiento de la nube alrededor del núcleo de la galaxia, girando alrededor de ese núcleo, como todos los objetos de la galaxia giran, incluyendo las estrellas, o otro tipo de desequilibrios, pequeñas fluctuaciones, el nacimiento de alguna estrella anterior que haya explotado como supernova y que ejerza, digamos, la materia que eyecta ejerza cierta presión sobre partes de la nube. En fin, hay varios procesos por el cual una de estas nubes de gas o parte de ellas puede experimentar un desequilibrio gravitacional y empezar a colapsar. ¿Qué condiciones hacen falta para que una nube de gas de estas características colapse? Pues bien, esas condiciones las estudió Jeans mediante un argumento que hoy en día conocemos como masa de Jeans y que lo podemos discutir pues alrededor de esta ecuación que tenemos aquí y que vamos a tratar muy por encima. La masa de Jeans, esto que tenemos aquí, sería la masa mínima que tiene que tener una nube de gas para empezar a colapsar, para empezar a contraerse. Bien, vemos que la masa de Jeans depende de la temperatura de la nube. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la tendencia de la nube a expandirse. Por tanto, la masa de Jeans tiene que ser mayor. Necesitamos más masa para tener más gravedad y vencer esa tendencia a expandirse y conseguir que se contraiga. Y aquí esta n es el número de átomos por centímetro cúbico, es la densidad de la nube. Cuanto más densa es la nube, más gravedad hay, más densidad de gravedad hay, por así decirlo, y entonces hace falta menos masa para que se contraiga. Cuanto menos densa es la nube, hace falta más masa para que se contraiga. ¿Qué pasa en esas nubes que hemos estado viendo, como la nebulosa trífida, la nebulosa de Orión y otras en las cuales sabemos que hay procesos en marcha de formación estelar? Pues bien, ya hemos visto que las características físicas de esa nube son una densidad de 1.000.000 de átomos por centímetro cúbico y una temperatura de 100 grados en la escala Kelvin, 173 bajo cero en la escala centígrada. Pues bien, sustituyendo esos valores en nuestra fórmula, obtenemos que para que una nube empiece a colapsar es necesario que tenga por lo menos 30.000 veces la masa del Sol. Esto ya nos indica que una nube pequeña, una nube con una masa como la del Sol, no colapsaría. ¿Cómo se formaría entonces el Sol? Pues bueno, la formación de estrellas de masa menor empiezan por el colapso de una nube más grande. Las nubes que empiezan a colapsar tienen decenas o centenares de miles de veces la masa del Sol y el resultado final del colapso, como vamos a ir viendo, no será el nacimiento de una sola estrella, sino será el nacimiento de muchas estrellas, de un cúmulo de estrellas. Porque en el proceso del colapso la nube va fragmentándose en nubes más pequeñas y cada una de ellas al final colapsará para formar una estrella. ¿Por qué se fragmenta la nube? Pues porque en ese proceso de colapso la masa de Jeans va disminuyendo. A medida que aumenta el colapso, la nube aumenta su densidad y disminuye su temperatura. Aquí vemos en las nubes oscuras más densas. Estos parámetros que hemos visto aquí son los parámetros que conocemos para las grandes nubes que encontramos en los brazos de la galaxia, pero las nubes oscuras más densas vemos que su densidad es 1.000.000 de veces mayor, es 1.000.000.000 de átomos por centímetro cúbico, 1.000.000.000 de átomos en un centímetro cúbico, pero su temperatura ha bajado. Y esto también lo tenemos que discutir con un poco de cuidado, porque de nuevo va en contra de las ideas que nosotros tenemos a partir de la física de los gases. Sabemos en un laboratorio de la Tierra que cuando un gas lo contraemos, se calienta. Aquí estamos diciendo que cuando esta nube colapsa, se enfría. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, cuando la nube colapsa, algo debe calentarse, porque si se hace más pequeña, está perdiendo energía potencial gravitatoria que se convertiría a la larga en energía térmica.
Pero como la nube es tan poco densa y tan tenue, es transparente. Toda la energía del colapso, por así decirlo, se irradia al espacio. La nube no es capaz de quedarse la energía que genera el propio colapso. ¿Y por qué se enfría? Pues bueno, ¿por qué está caliente esta nube al principio cuando no tiene ningún proceso de formación de energía? Pues lo vemos aquí con la nebulosa trífida. Dentro de la nube o en las proximidades de la nube ya hay estrellas. Esas estrellas, sobre todo las estrellas más masivas, que emiten mucha energía en el ultravioleta, calientan la nube. Entonces la nube está caliente, por así decirlo, son 173 grados bajo cero, no diríamos que eso es muy caliente, pero bueno, podía ser mucho más frío, ¿no? El cero absoluto en el espacio son 273, entonces esa nube tiene algo de calor. A medida que la nube se va contrayendo, entonces digamos que son más átomos a la hora de repartirse esa radiación. O sea, toda la radiación que incide en la nube al principio, toda la radiación que incide en este centímetro cúbico que contiene 1.000.000 de átomos, cuando la nube se ha contraído y en este centímetro cúbico solo tenemos ya 1.000.000.000 de átomos, 1.000.000 de átomos más, 1.000.000 de veces más átomos, perdón, pues cada uno de los átomos sale a mucha menos energía. Imaginemos que si esta energía la está proporcionando una estrella cercana, pues digamos que a este centímetro cúbico siempre llega la misma cantidad de energía. Cuando aquí solo hay 1.000.000 de átomos, pues salen a mucha energía cada átomo. Cuando aquí hay 1.000.000.000, 1.000.000 de veces más, pues salen a muy poca energía. Por eso la energía de cada átomo disminuye, los átomos se mueven más despacio y la nube se enfría. Entonces tenemos que cuando la nube ha llegado a este estado, que su densidad es del orden de 1.000.000.000 de átomos por centímetro cúbico y su temperatura ha disminuido hasta los 10 grados Kelvin, es decir, 260 grados bajo cero, si sustituimos esos valores en la fórmula de Jeans, obtenemos que una nube, en estas nuevas condiciones, una nube que tiene solo la masa del Sol ya es capaz de colapsar por sí misma, ya es capaz de seguir su colapso y llegar a formar una estrella con una masa equivalente a la del Sol. Esto es lo que llamamos fragmentación. Al principio, la nube colapsa toda la vez, a medida que aumenta su densidad y disminuye su temperatura, se va fragmentando y cada fragmento colapsa de forma independiente. Esta fragmentación sigue y al final del colapso de una nube gigante de decenas o centenares de miles de veces la masa del Sol, llegamos a un cúmulo formado por centenares o miles de estrellas. Estos procesos de fragmentación los podemos ir siguiendo pues mediante fotografías que nos han ido proporcionando los grandes observatorios y principalmente el telescopio espacial Hubble, que es el que permite obtener hasta la fecha las fotografías de mayor resolución. Aquí vemos el detalle que veíamos antes de la nebulosa trífida. Vemos que efectivamente aquí hay procesos de fragmentación en marcha. Vemos fragmentos que se desprenden de la nebulosa. Vemos uno aquí que ya se ha desprendido completamente. Aquí vemos también cómo se van desprendiendo fragmentos y cada uno de esos fragmentos evolucionará de forma independiente hasta formar una estrella. Aquí tenemos otro ejemplo, la nebulosa M16, donde también vemos estos procesos de fragmentación activos. Aquí tenemos este trozo que se está desgajando, otro trozo aquí podemos ir encontrando lo mismo, aquí tenemos un trozo ya desgajado. Aquí tenemos en detalle, fijaos que por esta zona tenemos también trozos desgajados, por aquí. Y vemos que a medida que el proceso va evolucionando, esos trozos se van haciendo más densos y más oscuros. Como son más fríos, digamos, al ser más densos, ya son capaces de tapar la luz que viene de partes de la nebulosa iluminada como tenemos detrás, ¿no? Vemos que ya estaríamos en esta fase en que la nebulosa se ha hecho más fría y más densa. Seguimos estudiando el proceso, vemos nubes oscuras, cada vez más pequeñas y de mayor densidad y cada vez más frías también. Otro ejemplo más avanzado, fijaos que en la misma región pues encontramos varias nubes de este tipo, de diferentes tamaños. Unas darán lugar a la formación de estrellas masivas, incluso estrellas dobles muy masivas, otras darán lugar a la formación de estrellas muy pequeñas. Vemos ya que se ha ido produciendo esta fragmentación y que ya tenemos nubes capaces de colapsar por sí mismas y cada una de ellas dar lugar al nacimiento de una estrella. A medida, cuando ya ese colapso va progresando mucho y las nubes se hacen cada vez más densas, pues sí que llega un momento en que ya empiezan a retener su energía. Cuando la nube es muy densa ya deja de ser completamente transparente y entonces parte de la energía que se produce por la contracción del gas, por el colapso, pues ya se va invirtiendo en calentar la nube.
Digamos que aquí ya hemos llegado al final de ese proceso de fragmentación. Claro, si ahora aumenta la temperatura, ya volvemos a estar en las condiciones de masa de Jeans diferentes a las que veíamos antes, ¿no? Entonces, el colapso sigue porque ya el objeto ya es muy denso. La densidad ha superado ya ese billón de átomos por centímetro cúbico, pero, bueno, y esto ha hecho que la nube ya no sea transparente y que ya sea capaz de conservar su energía interna. Entonces, llega un momento en que estas nubes que iban colapsando en caída libre, por así decirlo, no había ninguna fuente de energía interna que se opusiese a que la nube siguiese colapsando, llega un momento en que deja de ser transparente y empieza a quedarse ya con la energía que produce ese colapso y entonces empieza lentamente a calentarse. Ya no habrá más fragmentación y a cada una de estas nubes dará lugar al nacimiento de una estrella. Vemos aquí un detalle de una de estas nubes. Fijaos que esas partes externas como que se separan de una parte interna más densa, ¿no? Tenemos que esta parte externa, resultado del colapso, es muy poco densa, será barrida, por así decirlo, por la radiación ultravioleta que emiten las estrellas que se están formando alrededor de esta, y lo que quedará aquí es ya una nube muy compacta que seguirá contrayéndose hasta dar lugar a la formación de una estrella. Aquí tenemos ya esas nubes más compactadas, podéis ver algunas de ellas ya tienen esa forma esférica, ya son casi, podríamos decir, estrellas. Esto lo llamamos protoestrellas, todavía no es una estrella y vamos a decir en un momento por qué, probablemente en el siguiente segmento. Y aquí tenemos una todavía de forma irregular. Aquí tenemos esos resultados finales del colapso, vemos ya estas nubes brillantes que ya van calentándose y al final encontramos que esas nubes ya tienen forma de estrellas. Esto es lo que se llama una protoestrella. Es muy difícil de distinguir observacionalmente de una estrella, pero decimos que es una protoestrella porque todavía en su interior no se producen reacciones nucleares. Y esto lo veremos con más detalle en segmentos siguientes.